Si bien es cierto que históricamente China ha sido un país poco beligerante y generalmente ha evitado intervenir en conflictos bélicos, sobre todo conflictos directos o guerras calientes, eso ha cambiado. Y ha cambiado porque el orden mundial establecido también está cambiando. Es cierto que China siempre se ha alejado de los conflictos calientes y eso se debe en parte a su cultura política, que es basada pues en la paciencia estratégica, el pragmatismo y una tradición de no intervención en los asuntos internos de otros países. Un principio que ha sido parte fundamental de su política exterior desde la fundación de la República Popular China en 1949. China ha participado en algunos conflictos, es cierto, como la Segunda Guerra de Corea entre el 50 y el 53 y la Guerra Sino-Vietnamita en el 79, pero en general ha sido mucho más cautelosa que otras potencias en cuanto al uso directo de su poder militar. La política exterior china ha estado marcada por una preferencia por la estabilidad interna y regional, y su enfoque ha sido evitar conflictos prolongados o costosos que puedan desestabilizar su desarrollo económico y social. En la era moderna, China ha apostado más por el poder blando y la diplomacia económica, y ha buscado influir en el escenario global a través de la inversión, el comercio y las instituciones internacionales, en lugar de a través de su intervención militar directa. Ese enfoque ha sido clave, por supuesto, para su ascenso como potencia global, porque no ha tenido que entrar en demasiados conflictos abiertos. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo con el fortalecimiento de su capacidad militar y su creciente influencia global, es claro que hay un cambio gradual en la postura de China, especialmente en regiones claves como el Mar del Sur de China y el tema de Taiwán. Aunque todavía no interviene directamente en conflictos calientes, su creciente presencia militar y su asertividad en cuestiones territoriales sugieren una posible evolución en su enfoque hacia los conflictos. Y sobre todo su cambio de análisis geopolítico. Pero hay un tema que lo deja ver claramente. Hablamos de su relación con Rusia en el conflicto de Ucrania. Es imposible no pensar que China quiere que Rusia gane la guerra en Ucrania. Y claro, eso está lejos de ser obvio porque el Partido Comunista chino siempre está tratando de sonar lo más neutral posible. Leemos siempre declaraciones de ellos, vemos cosas en el sitio web del gobierno chino sobre Ucrania y vemos que siempre hablan de soberanía, conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria. Pero esto es solo una fachada para ocultar quizás las verdaderas intenciones de China. Y eso quiero que se queden porque lo voy a comentar hasta el final. En secreto, China está proporcionando a Rusia algunos de los recursos más importantes en una guerra. China es el mayor proveedor de pólvora de Rusia y mantiene a flote las fábricas de municiones rusas por sí sola. Eh, por otro lado, pues no está haciendo lo mismo con Ucrania ni con sus aliados, que están en una desesperada escasez. Poco antes de que comenzara la invasión, Putin visitó a Xi Jinping y firmaron una asociación sin límites. Y en su documento conjunto ambos criticaron a Estados Unidos abiertamente más de 5 veces y se opusieron a la expansión de la OTAN. Más tarde, por supuesto, hubo informes de la prensa, entre ellos el New York Times, que sugirieron que China pues, ya sabía sobre la invasión antes de firmar el documento. Comprensiblemente, esto pues, ha generado temores de que China podría ayudar a Putin en la guerra en Ucrania, sobre todo pues, a los prooccidentales. Después de todo, pues en su documento conjunto dijeron que no hay áreas prohibidas de cooperación. Aunque Beijing aún se abstiene de proporcionar ayuda letal directa, está claro de qué lado está. Como el mayor competidor de los Estados Unidos, a China le gusta mucho la idea de que Rusia gane la guerra. Ahora vamos a explicar cómo es que China está tratando secretamente de hacer que Rusia gane la guerra y sobre todo por qué querría hacer eso, ¿no? ¿Qué intenciones tiene? Así que quédate hasta el final. Hay una fábrica en Pensilvania que está produciendo la munición más importante de Ucrania. Las rondas de 155 milímetros, que son básicamente balas gigantes usadas en los cañones de artillería. Y los funcionarios militares estiman que Ucrania necesita 200.000 al mes para realmente pelear esa guerra, para mantener, digamos, cerca a Rusia. Y la capacidad de Estados Unidos está en un lugar de alrededor de 28.000. Es decir, hay un déficit muy grande. El mayor problema es que no tenemos suficiente munición para ello, dicen soldados y oficiales ucranianos. Por su parte, Anthony Blinken ha advertido que China pronto va a estar lista para proporcionar ayuda letal en forma de armas y municiones para la guerra de Rusia en Ucrania.
Pero ¿qué ha pasado en Ucrania este último año? Vamos a verlo, ¿no? El conflicto hasta ahora se ha convertido en una guerra de artillería. Las líneas del frente entraron en un punto muerto y muy poco territorio cambió de manos. Mucha atención se está centrando ahora en las campañas de artillería que están causando grandes daños en ambos lados. Con la artillería, sabes, puedes dañar posiciones enemigas, blindados y líneas de suministro a un costo relativamente bajo y eventualmente solo desgastarlos. Actualmente alrededor del 70% de las pérdidas en el conflicto son debido a los bombardeos de artillería. Eventualmente un avance podría ser posible si Rusia o si Ucrania se quedan sin recursos o sin soldados. Y Putin está apostando a que Ucrania perderá esta guerra por desgaste. Y tiene algunos números a su favor, por supuesto. En primer lugar, tiene mucha más gente para enviar al campo de batalla, porque es un país mucho más grande, con mucha más población. Y ganar con pura cantidad, digamos, de gente, de soldados, es una táctica ya probada en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo incluso más importante, que es la ventaja de municiones que tiene Rusia. Actualmente el ejército ruso está disparando 7 veces más proyectiles de artillería que Ucrania. Según el viceministro de Defensa ucraniano, esto se debe a una creciente escasez de municiones en el lado ucraniano. No siempre fue así, eso hay que tenerlo en cuenta porque ha venido cambiando significativamente, sobre todo en los últimos meses. En el verano de 2023, Ucrania estaba usando cerca de 7.000 proyectiles de artillería al día, mucho más que los 5.000 de Rusia, pero a principios del 2024, Ucrania ya solo usaba 2.000 rondas al día y Rusia estaba usando 10.000. Algunos expertos prooccidentales aseguran que la artillería de Ucrania ha demostrado ser mucho más efectiva, que Ucrania ha estado destruyendo 4 buses rusos por cada uno que pierde, porque tiene una ventaja tecnológica, porque pueden rastrear y destruir posiciones de tiro enemigas de manera mucho más efectiva. Pero al final, lo aterrador, digamos, para Occidente, es que Rusia eso no le importa. Si Ucrania es 4 o 5 veces más efectiva, Rusia simplemente está disparando 5 veces más proyectiles o 6 veces más. Y no hay mucho que los aliados de Ucrania puedan hacer al respecto. De manera que la alianza de la OTAN no va a producir suficientes municiones, no puede hacerlo. Y esto resultó, pues, por supuesto, en suministros menguantes para Ucrania. Rusia está produciendo 3 veces más proyectiles de artillería que Estados Unidos y que Europa juntos. Ese país fabrica 250.000 proyectiles al mes. Son alrededor de 3 millones de proyectiles al año. En comparación, Estados Unidos solo tiene una producción mensual de 28.000. Y ya sabemos, Occidente se ha venido desindustrializando progresivamente, se ha pegado un tiro en el pie de manera autónoma y el proceso pues de aumentar esta capacidad va a llevar bastante tiempo porque la infraestructura simplemente no está ahí y eso no es culpa de China ni de Rusia. Para llegar al nivel de producción de Rusia, Occidente necesita miles de millones de dólares y unos cuantos meses, si no años, para construir. Y Estados Unidos, pues, planea aumentar su producción de proyectiles a 100.000 al mes en 2025, pero no está claro si eso va a llegar a tiempo para Ucrania. De manera que la OTAN podría quedarse sin su suministro de municiones, por supuesto, con consecuencias desastrosas. Estados Unidos ya ha enviado cientos de miles de proyectiles de sus reservas estratégicas a Ucrania. Saben que en todo el mundo Washington tiene reservas de municiones para respaldar su presencia militar en el extranjero. Y esas reservas formaron una gran parte del suministro de Ucrania en el 2023. Estados Unidos transfirió 300.000 proyectiles desde Corea del Sur y 300.000 proyectiles desde Israel a Ucrania. El problema es que esto no puede continuar para siempre y no quiere volverse aparte demasiado débil en otras regiones, lo que significa que ese salvavidas podría estar llegando a su fin. Lo que hace que los problemas de munición sean aún peores es que los recursos para la producción de proyectiles está en escasez. La escasez más preocupante tiene que ver con la pólvora. El mismo Macron lo ha dicho, ¿no? Dijo que este es uno de los problemas claves que tiene la alianza de la OTAN en este momento. Recientemente dijo, la pólvora es realmente lo que falta hoy. Y la Unión Europea prometió 1.000.000 de proyectiles a Ucrania, pero solo pudo entregar alrededor del 30% de eso que prometieron. De manera que la falta de pólvora es una de las principales causas de ese fracaso. Sin pólvora no puedes crear carga propulsora necesaria para las rondas de artillería
Y la escasez de pólvora de la OTAN se remonta a un químico llamado nitrocelulosa, también se conoce como algodón pólvora. Y aquí es donde entra China, porque según un comisario del mercado internacional de la Unión Europea, China es un importante proveedor de algodón de pólvora para Occidente. Bueno, por lo menos lo era. Hasta hace solo unos meses, China pues detuvo repentinamente sus exportaciones de algodón pólvora a Occidente. Casi se podría pensar que intentó crear a propósito una escasez de municiones. Aunque Occidente tiene sus propias instalaciones de nitrocelulosa en Estados Unidos, Alemania y Francia, no son suficientes para mantenerse al día con la demanda. Y estas sospechas de que China está causando esta escasez empeorarán aún más. El año pasado, el New York Times descubrió enormes exportaciones de pólvora de una empresa privada china a Rusia, la empresa estatal llamada Poly Technologies. Ellos exportaron pólvora a fábricas de municiones rusas y no fue poco, ¿no? Mucha pólvora, por lo menos para producir al menos 80 millones de rondas de municiones. Eso prueba dos cosas. Primero, que China tiene una enorme capacidad de fabricación de pólvora y prefiere venderla a Rusia que a Ucrania. Y Polytechnologies afirma que la pólvora no era para fines militares. Pero por supuesto, ¿no? Todo esto queda en el tema del oscurantismo, ¿no? Rusia en sí produce muy poca nitrocelulosa, por lo que desesperadamente necesita importaciones para mantener su suministro de pólvora. Y junto con empresas turcas que revenden algodón pólvora fabricado en Occidente a Rusia, China ha venido desempeñando un papel vital en proporcionar ese recurso. Según un grupo de investigación británico-ucraniano, China es ahora el mayor proveedor de nitrocelulosa para Rusia. Ellos, según, descubrieron 72 entregas por valor de más de 10 millones de dólares. Y si lo piensas, el verdadero suministro chino de nitrocelulosa podría, por supuesto, ser mucho mayor. Si China suministra pólvora a Rusia, querría hacer esto lo más secretamente posible, por supuesto. Y Estados Unidos y la Unión Europea pues ya han sancionado a varias empresas chinas debido a su papel en la guerra de Ucrania, de manera que no quieren más retaliaciones. Y para evitarlo, pues intentan disfrazar sus exportaciones de algodón pólvora como productos civiles normales, ¿no? Eso por lo menos coincide con la información de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Y hay varios informes, aparte de inteligencia estadounidense, que fueron filtrados en un servidor de Discord, mostrando información muy interesante. De hecho, hay una intercepción de inteligencia rusa reveló pues que hay un acuerdo con China para suministrar ayuda militar letal. De manera que la única condición era que el comercio tendría que permanecer en secreto. Si el acuerdo se concretó, puede haber, por supuesto, muchas más exportaciones de algodón pólvora de las que nadie sabe, ¿no? Comprensiblemente, eso pues ha generado alarmas en Washington y Estados Unidos ha advertido a China que no ayuda a Rusia, abriendo de alguna manera, advirtiendo, ¿no?, que habría costos reales. Pero esos desarrollos no son una gran sorpresa porque hay muchas otras maneras de que China esté ayudando a Rusia. Recuerden que China también exporta grandes cantidades de tecnología de doble uso a Rusia, cosas que pueden tener aplicaciones civiles y militares. Por ejemplo, hay una empresa rusa que compró 100.000 chalecos antibalas, 100.000 cascos de un fabricante en Shanghai. Obviamente esas enormes cantidades solo pueden tener un objetivo, ¿no? Equipar a los soldados rusos, pero por supuesto eso es muy difícil de probar. Pero es muy difícil de probar eso porque se etiquetan como cosas airsoft, ¿no?, para el tema civil. Entonces hay otros productos de doble uso que incluyen incluso cerámica, drones, ópticas térmicas. Las cerámicas por lo menos no solo se usan para tazas o platos, sino también con fines militares, porque es un material muy fuerte, tan fuerte que puedes encontrarlo en vehículos blindados y chalecos antibalas. De hecho, en 2023 China vendió cerámica a Rusia por más de 227 millones de dólares. Y mucho más del año anterior, que fueron 135 millones de dólares. De manera que estamos ante una tendencia, ¿no?, importante. No solamente esa, sino que China solo exportó 5 millones en cerámicas a Ucrania en el 2023. Y eso fue menos de una cuarta parte de los 23 millones antes de la guerra. De manera que China está favoreciendo a Rusia, esto está claro, pero no solamente en el discurso y en su actitud, sino en la guerra. De manera que podemos ver esto incluso en su propio comercio, en su manejo de energía, compra de materias primas.
Pero en el plano militar, pues lo vemos en todos lados. El mismo hecho de que China ha sido un proveedor importante de drones para Rusia, con exportaciones de más de 115 millones en 2023. Y para Ucrania, pues la historia es diferente. China solamente vendió 15 millones en el 2021 en tema de drones, y eso se desplomó a 3 millones en 2023. De manera que aquí vemos que China pues se está dando cuenta de muchas cosas, de muchos filtros, cómo puede pasarlos, cómo puede burlarlos. Y muchos de ellos, pues por supuesto, tienen fines no pacíficos. Por supuesto, tienen interés geopolítico y geoestratégico. ¿A qué queremos llegar? Que, que es importante entender y profundizar. China está apoyando a Rusia en todos los planos. ¿Ok? Y puedes incluso pensar en la propia importación rusa de equipos de excavación y excavadoras de China, que aumentaron de un 100 a un 200% respectivamente. Eso evidentemente es muy importante. Son tecnologías de doble uso. Rusia está utilizando esto como equipo para cavar trincheras en las más de 600 millas o alrededor de los 1000 kilómetros de línea del frente. Por supuesto, esto es algo con lo que China los ayudó con mucho gusto, pero es la forma más efectiva en que China está apoyando a Rusia. Yo creo que puede ser esa, la maquinaria. Es muy importante en la guerra. China está ayudando a Rusia a expandir su base industrial militar también. En 2023, el 90% de las importaciones rusas de maquinaria y herramienta pues, militar por valor de 900 millones de dólares provino de China. Y eso elude pues, las sanciones de otros exportadores de maquinarias como Alemania y Estados Unidos. De manera que los productos chinos se van a utilizar para construir la economía de guerra de Rusia, algo que por supuesto le preocupa a la OTAN. Y Rusia está aumentando rápidamente su capacidad de producción, con 520.000 nuevas personas empleadas en su fabricación de defensa desde el inicio de la guerra. Y a través del comercio de algodón pólvora y productos de doble uso, Rusia también puede confiar en la industria de defensa de China. Esto hace que esa base industrial para una guerra de desgaste sea aún más fuerte. Y tanto Xi Jinping como Putin se dieron cuenta de que el conflicto podría ganarse de esa manera, porque es uno de los puntos débiles de la OTAN, de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, la OTAN, tiene el dinero, pueden imprimir todo lo que quieran. Pero tú no puedes imprimir fábricas, ni puedes imprimir cadenas de suministro. Especialmente no puedes imprimir proyectiles y no sin algodón de pólvora. Entonces esto es muy desafortunado. De hecho, hay funcionarios de defensa europeos que vienen diciendo que las pocas fábricas que tiene ya funcionando están a plena capacidad y que va a tomar de 3 a 4 años aumentar la producción de pólvora, porque las líneas de suministros para todo tipo de materias primas simplemente no está ahí todavía. Sería, por supuesto, un gran error para la OTAN perder la guerra en Ucrania por esto. Pero bueno, cuando miramos lo que ha sucedido en los últimos 80 años, esto estaba destinado a suceder en términos de calidad y de cantidad. Porque los ejércitos de Occidente pues, se han vuelto, sí es cierto, mucho más avanzados, quizás más avanzados que nunca, pero en cantidad han tenido un gran declive. De manera que durante las guerras mundiales, Estados Unidos y los países europeos siempre tenían enormes fábricas de proyectiles, de artillería y pólvora. Estados Unidos, de hecho, demostró pues, claramente que era una potencia industrial durante la Segunda Guerra Mundial. Creó 41.000 millones de rondas de pequeña munición, suficiente como para dispararle al planeta entero más de 10 veces. De manera que hoy están en otra situación, porque todo eso ha sido de alguna manera desmantelado. Y con el afán de desindustrialización. Entonces, digamos que hubo disminución en el gasto militar, eso hizo que la producción en gran escala de municiones fuera inviable. Y los gobiernos y los fabricantes de defensa pues no querían invertir en fábricas costosas, por supuesto. De hecho, cuando miramos algunas de las cifras de defensa de Alemania, Francia o Gran Bretaña, como porcentaje de PIB, pues se ve claro, ¿no? De que ha habido un declive. Pasaron de gastar entre 4 al 7% de su PIB en sus ejércitos en el 60 a entre 1 o 2% ahora, en el 2023-2024.
De manera que no tienen la capacidad instalada. Y Rusia y China sí. Y están trabajando en ese sentido. Estados Unidos sí retuvo algo de ese poder industrial militar, y todavía pues tiene un ejército, por supuesto, muy fuerte. Pero la prioridad para Estados Unidos incluso cambió también. Esa de pelear guerras grandes, en grandes frentes y grandes campañas de artillería, eso cambió. Después de las guerras mundiales, Estados Unidos ya no luchó realmente contra enemigos con capacidades similares. De manera que, en resumen, Occidente está perdiendo la guerra de la economía real, la de los suministros, la de las materias primas, la de la capacidad industrial instalada, la de los metales estratégicos, la de las tierras raras. Y está ganando, por supuesto, aún la de la desinformación y propaganda, pero no sabemos hasta cuándo. Rusia, por supuesto, con el apoyo de China, cuenta hoy en día con un suministro constante de materias primas vitales, como la nitrocelulosa, la pólvora, que ya sabemos que es vital, ¿no? Y mientras tanto, Occidente enfrenta serias dificultades para mantener el suministro de todo tipo de recursos de guerra. De manera que eso ha venido frenando muchísimo el impulso de Occidente en intentar seguir pues avanzando hacia territorio ruso, ¿no? Tanto China como Rusia pues han mantenido y han expandido su base industrial, y eso le permite hoy producir bienes críticos como municiones y maquinaria militar a una escala mucho mayor que Occidente. De manera que las fábricas rusas están produciendo 3 veces más proyectiles de artillería que Estados Unidos y que Europa juntos. Y China está suministrando esa maquinaria y los recursos necesarios para que esa producción se mantenga y que, aparte, crezca. Occidente, debilitado por décadas por desinversión en su industria militar, pues, y en otras industrias también muy vitales, no tiene la capacidad de producción necesaria para sostener una guerra prolongada a gran escala. Y esta creo que es una grandísima lección. Sí, han avanzado mucho en tecnología, pero toda la tecnología necesita de la economía real, necesita de energía y materias primas. Y allí, de alguna manera, pues no han hecho grandes avances. De manera que China le está dando a su aliado hoy los medios para aprovechar esto con una mayor cantidad de producción militar. Y Moscú tiene todos pues para lograr una victoria contundente, ¿no? Ahora bien, ahora que sabemos que China está involucrada en la guerra en Ucrania, la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué eligió hacerlo de esa manera? ¿Cuáles son las razones? Una de las razones para la que China querría que Rusia mantuviera o incluso ganara la guerra en Ucrania es muy obvia, ¿no? Es desgastar, por supuesto, a sus rivales, pero sobre todo Taiwán. La guerra por poder de Rusia con la alianza de la OTAN agota los recursos de Occidente, que es exactamente lo que China necesita para un posible ataque a Taiwán. La mayoría de los expertos coinciden en que China no es capaz de invadir Taiwán en este momento debido a las fuertes defensas estadounidenses en el área, pero ahora Occidente necesita prestar toda su atención a Ucrania, y esto tiene un efecto directo en el este de Asia. Actualmente hay un retraso, de hecho, de 19.000 millones en ventas de armas a Taiwán por pedidos de aviones y tanques estadounidenses. Y eso es en parte porque Estados Unidos ha enviado tanto equipo a Ucrania que no se da abasto. Y cuando China envía pólvora a Rusia, bueno, permitirá que el ejército ruso siga destruyendo aún más los equipos fabricados en Estados Unidos. Eso, por supuesto, empeorará el retraso de las ventas de armas a Taiwán. Y además, pues la guerra de Ucrania también puede tener un efecto más sutil en el escenario de guerra de Taiwán, porque una derrota de la OTAN allí en un campo de batalla europeo tendría enormes consecuencias, porque podría desmoralizar y debilitar la alianza, dando a China una ventaja ahí en Taiwán, ¿no? Y los aliados de la OTAN no pueden querer entrar en otro conflicto costoso con enormes consecuencias económicas. De manera que aparte de la invasión de Taiwán, que es muy importante, por supuesto hay otros motivos, pero pensemos que el núcleo o el meollo del interés chino está allí. Es cierto, China tiene mucha influencia en Rusia debido a la guerra, pero quizás también ahora debido al tema económico, porque está alcanzando niveles importantísimos. Después de que las sanciones pues golpearan a Rusia, China intervino ahí y se convirtió en el mayor socio comercial de Rusia. Estamos hablando de un comercio bilateral de un récord de 240.000 millones, y eso no es para nada desdenable. Entonces,
Estamos hablando que la mitad de las exportaciones de petróleo y productos derivados de Rusia ahora van a China. Y Rusia se ha convertido en el mayor proveedor de crudo de China. Entonces las exportaciones de gas natural licuado a China aumentaron 47% en 2023 y Rusia está vendiendo esas cantidades récord en este momento. De manera que China también, ¿no? Junto a la India está proporcionando una especie de salvavidas para la industria rusa, que es crucial y para el mercado de importaciones, pero aparte se está beneficiando de manera clara. China está haciendo buenos negocios en Rusia. Y eso siempre es muy importante para los chinos. A los chinos les encanta hacer buenos negocios. Entonces estamos hablando de que hay un aumento de alrededor del 70% de las importaciones de Rusia que provienen de China. Y eso lo van a defender como sea. Entonces no solamente hablamos de un salvavidas de la economía, de un protector militar, sino de un buen socio comercial. Lo hemos visto en el tema de los automóviles chinos en Rusia, que han aumentado en un 900%, ¿no? Prácticamente. Y entre otras cosas, también hemos visto que China está ayudando a su vecino a través de enormes exportaciones de materiales estratégicos de todo tipo, de doble uso, como hemos dicho, ¿no? Pero sobre todo, para resumir, de pólvora y maquinaria. Eso hace ganar las guerras, porque estamos hablando de cadenas de suministro. En otro episodio vamos a hablar más de Taiwán, porque se trata de quizás el capítulo más importante que está por venir en la reconfiguración del orden mundial, tal cual como lo conocemos. Pero quiero simplemente dejar la conclusión de que estamos en tiempos extraordinarios y que, una vez más, la energía y las materias primas y la capacidad industrial instalada vuelven a convertirse en protagonistas, porque es economía real, no la economía ficticia, parasitaria, financiera, de la cual hemos vivido estos últimos 70, 80 años. Chao amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden pues darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal. Sobre todo activar la campanita a los que no lo han hecho. Recuerden que estamos en Telegram. Nos interesa muchísimo que vayan a nuestro Telegram y que se conviertan en miembros de este canal. Por supuesto nos ayuda muchísimo. Aparte nos sentimos muy orgullosos de poder recibir su ayuda. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos ya en un próximo programa.